Eh, Nuestra charla de hoy es un nuevo enfoque en el tratamiento de aguas residuales y nuestro expositor es Renato Sánchez Proaño. Renato es ingeniero ambiental con un máster en economía ecológica y estudiante de doctorado en salud, ambiente y sociedad, además de productor y guionista de programas de ciencia para la televisión. Tiene experiencia en tratamiento de agua residual, comunicación científica e investigación en economía del agua. Ha diseñado, auditado o construido más de 40 plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales. En el campo académico ha desarrollado 8 publicaciones en temas como el tratamiento de aguas con oxidación avanzada y estudios económicos relacionados a la sostenibilidad del agua. En comunicación científica ha producido más de 100 episodios de programas educativos y de divulgación científica para la televisión y actualmente es profesor de tratamiento de aguas residuales y economía ambiental en la Universidad Politécnica Salesiana en Quito. Renato, es un honor que nos puedas acompañar el día de hoy en Tu Voz con Ecoimpacto. Adelante, por favor. Gracias, Dani. Bueno, antes de empezar la charla, quería mostrarles esta investigación que estaba realizando ya en este mes, sí debe ser un poco más de los últimos 3 meses, aprovechando un poco lo del confinamiento. Es un sistema de lodos activados para un sistema de suero, de agua con suero, del suero de leche. Es agua con una carga de Q más o menos de unos 22.000 en carga orgánica de las aguas residuales. Aquí en esta maqueta chiquita voy a especificar qué es las plantas convencionales para que se vea un poco el impacto de esto. Fíjense, por ejemplo, aquí ahorita tenemos un sistema de aireación para aproximadamente, 2 litros de agua. Era mi linterna, mi sistema de iluminación es mi celular, si no está muy oscuro. Entonces tengo acá un sistema más o menos en un reactor biológico de unos 2 litros y uno en sedimentación. Y si ustedes se fijan, aquí estoy aireando con una de pecera, un aireador normal de pecera, y la energía que se gasta es bastante interesante con las microburbujas, solo para 2 litros, con tiempos de retención de aproximadamente 10 días. Sí, para bajar la carga de 22.000 más o menos a 300 en DQO, pero fíjense, o sea, es bastante, ¿no? 10 días de tiempo de retención. Si es que tenemos un caudal de 100 metros cúbicos, significa que deberíamos tener un volumen de 1.000 metros cúbicos. Entonces son tanques bastante grandes. Y la aireación obviamente no va a ser con estos aparatitos de aquí, sino va a ser con un sistema de blowers que consumen bastante energía. Luego de esto se le pasa a un sistema de sedimentación en donde se va aclarando y tiene 3 etapas de aclaración. Si ustedes se fijan, esta cantidad de lodo, que si la mido en el cono, me va a dar más o menos unos 300 mililitros, que es el 30% de todo el litro. Sí, de todo el litro el 30%. Y luego tengo un sistema que se va aclarando. Ahorita le moví. No sé si estaban ahí, si alguien estaba viendo, pero le estaba moviendo un poco. Para ver si se aclara un poco más, le ayudé con un ayudante de floculación, con un químico, pero no se me flocula un poco más rápido. Pero se ve una etapa en que se empieza a aclarar y en 8 horas esto se va a aclarar y voy a tener un lodo ya un poco más compacto a unos 250 mililitros por litro. O sea, un cuarto del sistema de lodos activados va a ser lodo. O sea, por cada litro voy a tener un cuarto en lodos que tengo que disponer y cada vez se vuelve más difícil la disposición. Pero estos son los sistemas convencionales que se suelen usar. ¿Ya? Ahora vamos a pasar con la presentación. Para eso me voy a ir de acá. Yo estoy ahorita en un laboratorio que tengo en mi casa que es un poco improvisado, era una especie como de bodega, y acá se improvisó un poco el laboratorio. Entonces me toca cruzarme, acá estoy medio incómodo, entonces me toca moverme un ratito. Les voy a apagar la cámara y me muevo para poder seguir con la presentación. Que no quiero que vean una casa desordenada. ¿Y el pantalón? Estoy con la bata que amaga toda la ropa que está abajo. Bueno, entonces les voy a poner la presentación para que vayamos visualizando hacia qué es lo que vamos a hacer el enfoque. Este enfoque nuevo que le queremos dar a los sistemas de tratamiento. Entonces, les voy a proyectar. Sí, lo que queremos mostrar ahora es un nuevo enfoque en el sistema de tratamiento de las aguas residuales.
un poco mezclado con esta cuestión económica que nos preocupa bastante, ¿sí? Sobre todo en el gasto de químicos y en el gasto de energía, que son los sistemas convencionales. Y además de eso, ¿cómo podría darse un aprovechamiento del agua residual para algunos sistemas urbanos? Entonces, para empezar, nos fijamos en esto, donde tenemos que el tratamiento de aguas residuales, según un estudio de la CEPAL, es del 7% de los efluentes. Apenas del 7% para el año 2011 del agua residual se trataba. Es una cantidad baja, muy baja del agua residual que se suele hacer, aunque en nuestros efluentes no son, algunas industrias sí tienen contaminantes muy tóxicos, pero por lo general son cargas orgánicas y sistemas biológicos que se puede realizar tratamientos bastante simples. Pero este valor es muy, muy bajo, sí, comparado al de otros países. Ahora no debe haber aumentado mucho, como ustedes saben, de los 230 municipios, 240 municipios que debe haber en el Ecuador. Deben ser unos 10 que tienen sistemas de tratamiento de aguas residuales, nada más. Entonces, es muy, muy poco el tratamiento que se da. Acá mismo en Quito, solo la parte de Quitumbe tiene sistemas de tratamiento. En general, no hay mucho de estos sistemas aún acá en el Ecuador y es un nicho de mercado bastante interesante. Los parámetros que se suelen dar más importancia en los procesos de tratamiento son la DQO, la DBO, la COT, que estas son la carga orgánica o la energía que tiene el agua. El nitrógeno y el fósforo, que por lo general va acompañado con el carbono, con las fuentes de carbono. El pH, sí, que es importante también para que los sistemas de tratamiento funcionen. Los sólidos totales, los disueltos, sí, que en estos disueltos son los que hay problemas, sobre todo en las industrias como los de la curtiembre o las textileras, sí, o las industrias que hacen tintura, y un parámetro que casi nadie le pone importancia, pero que es muy importante, que es la DBO con la DQO. Hacer una relación entre la DBO, que es la parte biológicamente biodegradable, y la parte de la DQO, que es el total de la carga orgánica. A veces, por ejemplo, hacen la separación de los basureros y ponen orgánico e inorgánico. ¿Qué es un plástico? Orgánico e inorgánico. Y resulta que el plástico es orgánico. Sí, es orgánico, pero es no biodegradable. Es diferente. Entonces, esto mismo pasa en el agua. La DQO te mide todo el carbono orgánico. Bueno, no todo. El COT sí. Este tiene sus limitaciones, pero te mide el carbono orgánico. Y la DBO te mide la fracción biodegradable en 5 días. Entonces, si es que tienes una buena relación, mientras más te dé este número, puedes hacer sistemas biológicos. Si este número te da bajo, menor a 0.4, no puedes hacer sistemas biológicos. Y lo típico que suele suceder es que hacen sistemas biológicos cuando las cargas orgánicas estas relaciones de biodegradabilidad son muy bajas. Entonces hay que tener en cuenta. Aquí tenemos más o menos en las aguas residuales que hay en una alcantarilla, ¿no? ¿A qué rangos van según lo que hemos medido acá en nuestro país en varios proyectos que se ha hecho? La DBO va de 200 a 1200 más o menos. La DQO va de 400 a 1600 miligramos por litro. El efluente que nosotros acabamos de ver tenía al inicio 22,000, sí, miligramos por litro. Entonces, por ejemplo, un agua de una textilera tiene unos 3000. El agua del baño, si se mide una alcantarilla, tiene estos 1600. Un lixiviado tiene 20,000. El suero de la leche tiene 22,000. Sí, y así, cada vez se tiene mayor cantidad de energía y mayor cantidad de contaminación. Esto es del nitrógeno que causa la eutrofización en las aguas, sí, en forma de nitrato. Cuando las aguas son un poquito como plomas, el nitrógeno está como en forma de nitrógeno amoniacal. Cuando es más negro se transforma en nitrato, que es lo que pasa con el tiempo. Y luego se hace verde por la eutrofización. Tenemos el fósforo, los sólidos suspendidos, los volátiles, que al final son la DBO, y los coliformes fecales. Fíjense, 1 por 10 a las 6 unidades formadoras de colonia por 100 mililitros. O sea, en un sorbo de agua, 1 millón de bacterias puede haber, ¿no? Y hay todas las bacterias que te puedes imaginar. Entonces, esas son las aguas residuales que solemos tener acá. ¿Cuáles son los procesos de tratamiento que se hacen generalmente? Por ejemplo, la planta de Quitumbe hace este proceso cuando la carga de DBO, la biodegradable respecto a la total, es mayor a 0.4, se suele hacer esto. Un sistema de tamizado, un sistema de sedimentación primaria, bueno, una trampa de grasas aireada, un sistema de clarificación primaria para sacar los sólidos más gruesos. Y luego va este tanquecito de aquí, que era la pecera que yo tenía ya, donde se airea con mucha energía,
Si uno ve, por ejemplo, cuántos son los HPs que tienen esos blowers, sí, son de 300 HP y tienes 3 blowers de 300 HP, te puedes imaginar la cantidad de energía que se consume ahí, sí, donde se hace el sistema de aireación, luego va un proceso de clarificación en un sedimentador, que son igual redondos gigantes, y luego un proceso ultravioleta o cloración, ¿sí? Cuando falla, cuando no hay un aclarado bueno, no se puede poner ultravioleta y se hace un sistema de cloración, se imaginan la energía que es. Y luego se hace paralelamente una planta de tratamiento de aguas residuales, pero para lodos, ¿sí? Todo este lodo que sale de aquí entra a un sistema de clarificación que por lo general a veces es de espesamiento, eh, que puede ser como por ejemplo un DAF, un sistema DAF, no Dissolved Flotation, y luego otra sedimentación, y luego almacenar los lodos para disponerlos. ¿Y a dónde se disponen? ¿Dónde se disponen todos estos lodos? Antes, si uno lee el libro de Metcalfe, que es el libro que es más usado en las aguas residuales, se lo botaba a los océanos. Sí, recién se prohibió el que se bote a los océanos esos lodos en Estados Unidos. Acá lo que se hace es botar en los rellenos sanitarios, disminuyendo el tiempo de vida de los rellenos sanitarios, ¿sí? Y además de eso, vamos, ¿qué es este lodo? Resulta que son los nutrientes que entraron del agua residual. Por ahí entonces podemos cerrar un círculo de economía circular en vez de tener un sistema lineal en donde se gaste la energía. Les indico las fotos, estos son los sistemas de tratamiento convencionales, estos son de aireación prolongada o zanjones de oxidación, como el que hay en Quitumbe. En Ibarra tienen uno de aireación escalonada. Si en Ambato están haciendo uno, en cambio, bastante más parecido a un convencional, no sabría específicamente cuál es la tecnología. Estos son los sistemas de aireación. Acá están los blowers, miren ese tubo de ahí grandote que se ve ahí, por donde se transporta el aire, tiene otros dos sistemas anóxicos en las curvas y los sedimentadores. Estos deben ser los primarios y estos deben ser los secundarios. Entonces son gigantes, ¿no? Sistemas gigantes. Y además de eso, ¿no? Los problemas que suelen tener con olores, sí, transporte de materiales y la energía que se gasta. Nosotros, cuando la DBO es menor a la DQO, entre valores de 0.1 y 0.4, se espera que con un sistema físico-químico de floculación se pueda remover los tóxicos, y esa remoción de los tóxicos va a hacer que ya tenga una mejor relación de DBO-DQO y poder pasarles a los biológicos que vimos antes. O sea, estos no te salva a nadie. Tienes que hacer unos antes para luego poner otra vez a estos de acá. Estos sistemas, cuando son móviles, sí, son así, de esta forma, sí, o son los sistemas DAF. Este es un sistema igual DAF, un sistema de compresión de aire. Estos ya son implantados, este es un poquito más móvil, y son por lo general los que se suelen usar, ¿no? Y además de eso, esto no te salva del anterior. O sea, luego de esto, tienes que pasar a un sistema de lodos activados si es que todo sale bien. Otros de los procesos que están un poco más de moda en la parte industrial, si es que tú escribes acerca de oxidación avanzada, se publica, sí, porque ahorita la oxidación avanzada es como que lo que más se hace en tratamiento de aguas residuales, porque puede remover unas cargas de DBO de menores a 0.1. Por ejemplo, las defluentes de las florícolas, sí, tienen DQOs, sí, DQOs, de aquí, de, ¿qué te digo? 40,000 o 100,000. Sí, o sea, cantidades exorbitantes de cargas orgánicas. Y de DBO, cero. O sea, es como un pesticida. No tiene nada de biodegradabilidad, cero. Entonces, si es que haces un sistema de tratamiento biológico para DBO cero y una DQO altísima, lo mejor que te puede pasar es que no funcione. Sí, porque los microorganismos obviamente no van a vivir donde está el veneno, el pesticida. Entonces tienes que hacer algo que les vaya rompiendo esas cadenas súper complejas de pesticida, les vaya dejando en fragmentos que sean más asimilables para los microorganismos. En otras palabras, tienes que hacer un sistema de oxidación avanzada que tiene esta forma, ¿no? Tienes que ir mezclando químicos en un reactor de mezcla completa o un reactor de flujo pistón, tienes que ir mezclando. Luego que hiciste esto, te toca pasar a los que ya vimos antes. Sí, y con las cadenas un poco más cortas, como por ejemplo ya en forma de almidones o de azúcares, pasas al biológico. O sea, cada vez que tienes un sistema más complejo en DBO de QOM, cada vez el número se va haciendo más pequeño, tienes que ir haciendo más sistemas, un tren de tratamiento más complejo, más grande. Si vemos la lógica de los sistemas de tratamiento de aguas, nos damos cuenta de esto. Primero tenemos casi todos nuestros ríos contaminados, o sea, el agua ya viene contaminada.
Aquí el agua, a más de eso, se agarra para la agricultura, un agua que ya tiene un grado de contaminación interesante y se lo usa para la agricultura. Las ciudades agarran el agua de lo más arriba que pueden. Antes de que se empiece a contaminar, lo agarran. Cuando se agarra todo el caudal de agua lo más arriba que se puede, se deja zonas gigantes, áreas gigantes, sin dotación de agua para otras especies no humanas. Entonces es como que secas las fuentes de agua y les dejas a las otras especies sin agua, que es un tremendo lío ambiental y ecológico. Ahorita lo que se hace es luego estas aguas residuales domésticas se botan. ¿Qué se usa para la agricultura? Se usa fertilizantes que salen. Pueden ser del petróleo, por ejemplo, o pueden ser sintetizados desde el nitrógeno del aire, consumiendo un montón de energía. El nitrógeno, la urea que se usa acá, necesitó, además de eso, no la producimos por acá. Sí, la urea ya viene, o el nitrógeno, el amoníaco, el amonio ya viene sintetizado. Entonces, a más de eso, una gran cantidad de energía para traerla de la India o de la China. Sí, y si ves, cada vez se va aumentando. Y a la final, esta agricultura produce alimentos para las ciudades y esos alimentos, esos nutrientes se vuelven a botar en el agua. Sí, y esto llega a los océanos. No sé si se dan cuenta de esa relación. Agarramos del aire o agarramos del petróleo, agarramos de fuentes no naturales, se gasta un montón de dinero, un montón de energía, se lo transporta con un montón de dinero, se llega a la agricultura, se usa en las ciudades y se desecha. Economía lineal. Sí, ahora lo que se hace es aumentarle a esta economía lineal. Le aumentamos esto de aquí, que es el proceso de tratamiento de aguas residuales. Seguimos importando un montón de nutrientes, sí, un montón de energía para producirlos. Estos dos de aquí compiten, como vemos, por un estrés hídrico, tanto la agricultura que necesita el 90% del agua, la industria, un 80% del agua, la industria que necesita un 15% del agua y la ciudad que necesita otro 5% del agua. Cada vez hay déficit de recursos hídricos y por lo tanto hay una pugna por todo el agua que puede haber disponible. O sea, entre estos tres se pelean por el agua. Estos, como vimos, siguen agarrando las ciudades más arriba y cada vez más lejos. Nosotros de aquí en Quito agarramos de otras provincias orientales, me parece que del Napo agarramos del agua. O sea, bien lejos, sistemas de bombeo bastante costosos, mucha energía. Llega el agua residual, se le saca los nutrientes, entra el agua ya con un sistema de tratamiento y estos nutrientes se los vuelve a la agricultura. No, se los bota a un relleno sanitario, disminuyendo la vida de los rellenos sanitarios y además de eso, sí, causando todos los problemas sociales que es un relleno sanitario. Y ahí se mezcla con residuos como por ejemplo los hospitalarios que se están produciendo en este momento. Entonces, eso en vez de poder aprovecharse esos mismos nutrientes, darlos otra vez de energía y que se produzcan otra vez en alimento, los desechamos, sí, los botamos. Economía totalmente lineal. Las plantas de tratamiento de agua residual se convierten en otro punto más de economía lineal. Y gasto de energía tremendo. Sí, es un gasto de energía y de químicos bastante grande porque se mete en este círculo. ¿Qué es lo que se está proponiendo? La utilización del agua fertilizada como parte de la economía circular. Sí, entonces, disminuir el estrés hídrico porque la misma ciudad produce agua residual que es un agua fertilizada. Sí, lo que hay que tener mucho cuidado es con el control de contaminantes inorgánicos, como por ejemplo metales pesados, que en las comunidades rurales no se da, sí, no se genera. Acá se usa el agua, ¿sí? El agua, no hay un estrés hídrico, la agricultura no compite por el agua con las ciudades ni con las industrias, se usa el agua, esta agua termina siendo fertilizada ¿con qué? Con los nutrientes que salieron de las excretas que son los mismos nutrientes que salieron de la agricultura, ¿sí? Y luego con un proceso de tratamiento, no es que tampoco se le bota directamente el agua residual a la agricultura, sino un proceso de tratamiento con mucha menos energía, con mucho menos uso de químicos, puede ingresar nuevamente a la agricultura y se da una economía circular. Nutrientes vienen, ¿sí? Agarran la energía del sol, ¿sí? Porque nosotros o comemos plantas o comemos animales que comieron plantas, pero nadie creo que coma algo que esté afuera de esto.
vienen los alimentos, se consumen en las ciudades, se generan los nutrientes, vuelven, el sol hace su trabajo, vuelven a crecer y se mantiene en una economía circular. La energía que se usaba para los sistemas de transporte del agua desde bien lejos se suspende. El estrés hídrico también se suspende cada vez paulativamente, ¿sí? Cada vez menos estrés hídrico. Los nutrientes se regeneran, ¿sí? El suelo es excelente en sistemas de tratamiento de agua, ¿sí? Los humedales artificiales son excelentes, la naturaleza es excelente en el sistema de tratamiento de agua, y no se bota a los rellenos sanitarios los nutrientes como se lo hace ahora, ni se necesita importar desde tan lejos nutrientes como por ejemplo la urea, el nitrógeno, el fósforo, que es lo que se hace ahora, y se disminuyen los costos obviamente en grandes cantidades. Revisando esto, sí, revisando estas posibilidades, escribí un capítulo de un libro en un libro que se está promocionando en la universidad, que ya mismo se publica, que nos dijeron que ya se iba a publicar ya mismito, me parece que en estos días se va a publicar, de las nuevas estrategias para los sistemas de descontaminación de agua y la gestión de los residuos hídricos en las comunidades. Y aquí hice una investigación, yo en la parte de las aguas residuales, mis compañeros en la parte de la gestión, y pudimos encontrar cosas bien interesantes. Una, por ejemplo, es de la meta 3, objetivo 6 de los Objetivos del Desarrollo Sustentable de la ONU propuestos en el año 2015. Y justamente se enfoca en esto, en el aumento considerable del reciclado y la reutilización del agua sin riesgos. Sí, del reciclado y reutilización del agua. Entonces, hacia acá también va el mundo, no solo queremos nosotros implementarlo acá en el Ecuador. Buscando acerca de las leyes, me di cuenta que en el año de 1900 la ley del agua potable, el agua residual en Estados Unidos, no necesariamente pedía la remoción de la carga orgánica en forma de DQO y DBO, sino hasta el año de 1978. Sí, nuestro Ministerio del Ambiente, creado en 1996, agarra las leyes justo cuando en el año 1900, las leyes que se establecieron en el año de 1978, donde ya son mucho más estrictas, donde se exige ya la remoción de los parámetros de una forma bastante estricta, que empezaron en el año de 1978. Pero en Estados Unidos se dieron cuenta de que el agua puede ser usada. Además, imagínense lo que significa para Estados Unidos, que tiene un capital muchísimo más grande que nosotros, dinero, muchísimo más dinero, tecnología muchísima más avanzada. Nosotros estamos empezando en los sistemas de tratamiento y ellos no exigen a menos de que se vaya a ver en qué se le va a utilizar el agua. O sea, si le vas a utilizar para la agricultura, no necesitas llegar a esos límites en los que necesitas gastar mucha energía para los sistemas de tratamiento. Esto se da a partir del año 2001. En el libro Mercalef del año 2015, el nuevo en inglés, que aún no está en español, se dice que ya de los 50 estados, me parece que 41 ya tienen normas que para agricultura no necesitan hacer remociones tan grandes. Por ejemplo, los sistemas del aire, de los lácteos, sí, se permite hacer sistemas de lagunaje ácidos. Sí, acá en cambio estamos, para los sistemas de lácteos, las pocas empresas que tienen, que debe ser un 10% de las empresas lácteas, tienen que gastar un montón de energía. Si gastan un montón de energía y de químicos y de capital, una empresa para una planta de agua para esta industria está cerca del $1.000.000. Sí, entonces, fíjense cómo se da cómo se ha dado este cambio de tecnología incluso para países desarrollados. Acá vemos, por ejemplo, una reducción incluso del estrés hídrico, no hay competencia por el agua, y vemos que hicimos este cálculo para el Ecuador, que para irrigar 61.300 hectáreas de cítricos, 61.000 hectáreas de cítricos, con 34.5 kilogramos de nitrógeno por hectárea al año y 6.9 kilogramos de fósforo por hectárea al año, se pueden regar con el agua de la parte rural del Ecuador. Sí, evitando una gran cantidad de gastos en la importación de agrofertilizantes y la reutilización del agua y el evitar el estrés hídrico, que es tremendo problema acá en el país. Vi aquí este estudio realizado por Moscoso en el año 2016, donde hace una comparación en el uso de agroquímicos, sí, agua de pozo más fertilizantes, lo que se hace generalmente, con el agua fertilizada, y se ve un aumento, sobre todo en la avena de forraje, casi el doble, ¿no? En la producción. Porque resulta que acá tú tienes los nutrientes que te da el fertilizante y acá tienes los nutrientes que salieron de la misma comida, que son los que necesitan en la misma agricultura.
Entonces, lo mismo que consumes es lo mismo que fertiliza. Entonces, las proporciones son más exactas porque es lo que consumió el alimento y tienes menos desgaste de suelos y menos contaminación en los suelos, porque se aprovecha justamente la cantidad que se usó antes, pues, la parte del círculo, del reciclaje. Fíjense, es la papa, por ejemplo, de 12 toneladas métricas por hectárea subió a 30. Acá en la Universidad Salesiana estamos haciendo un centro de investigación en la parte de Ayora, en el Centro Agroecológico Ayora, y tenemos ahí cerca las lagunas de oxidación de la parroquia Ayora. Queremos empezar a hacer investigaciones en el terreno que asignaron a la universidad, que son más o menos 11 hectáreas, para ver estos datos, traspasarlos también a datos tomados acá en el Ecuador. Entonces, esa es otra de las investigaciones que hacemos, que queremos hacer. ¿Cuáles son los sistemas que se pueden usar? Miren, aquí está agricultura para el uso de qué forma de agricultura, las camas que se suelen hacer, las lagunas artificiales, humedales artificiales. Hay varias formas de procesos de descontaminación. Los sistemas de floculación, sí, como una sedimentación asistida y varios sistemas más. O sea, métodos para hacer estos procesos existen bastantes. Luego, en la investigación nos dimos cuenta que pueblitos, tú dirías, ¿no? O sea, nosotros no podría decir que los que hacen esto son los pueblitos, las comunidades rurales. Sí, vimos que los lagunajes, los sistemas de lagunaje, el uso para la agricultura, hacen pueblitos como Shanghái, pueblitos como Nueva York o San Diego. O sea, ciudades gigantes, ¿no? Es lo que, lo que quiero decirles, son ciudades gigantes, ¿no? Ciudades súper grandes que hacen sistemas de lagunaje para el tratamiento de las aguas residuales y reutilización en la agricultura. Entonces, esa es la propuesta que estamos mostrando como este nuevo enfoque en un sistema de tratamiento de aguas residuales. Sí, seguimos haciendo investigaciones, podemos seguir haciendo plantas convencionales de aguas residuales, pero podemos también cambiar esta lógica de la economía lineal, del gasto de energía, del aumento de los negocios ambientales, sí, por el que exista un beneficio económico respecto a la descontaminación del medio ambiente, sí, pero no a costa de energía y a costa de nutrientes y a costa de transporte y otros negocios que perjudican probablemente más que lo que beneficia. Entonces, eso es lo que hemos estado presentando, sí, y que el libro ya mismo va a salir, y si desean, voy a escribirles acá el mail que tenemos acá en la universidad, que estamos abriendo la maestría en recursos hídricos también, por si desean inscribirse, y eh, es básicamente eso. No sé si es que tienen, les dejo la bibliografía, no sé si es que tienen preguntas acerca de este tema. Sí, me gustaría que se abra el foro, que nuestros participantes tengan la prioridad para hacer las preguntas, Reni. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Bueno, antes de la pregunta, felicitaciones, impresionante la propuesta, Reni. Realmente es absurdo el sistema actual que tenemos y lo que propones es algo mucho más racional, mucho más lógico. Y ojalá pueda irse implementando poco a poco en Ecuador. Y ahora sí, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Tamia Gómez. En Europa ya se maneja un poco este sistema, ¿no? La reutilización de las aguas residuales tratadas. Pero en nuestro país, de lo último que yo sabía es que la legislación lo prohíbe. ¿Cómo se debería actuar frente de esto? Porque si la legislación lo prohíbe, limita mucho su estudio y su práctica, ¿no? Sí, tienes razón. Ahorita la legislación no permite hacer esto. O bueno, te permite, hay una tabla para el uso del agua en la agricultura, pero igual tienes que cumplir, o sea, te toca hacer una planta convencional para poder cumplir lo que te exige, o sea, que es lo mismo que nada, incluso es más exigente que la tabla que es para botar a la alcantarilla. Entonces, hace unos 2 meses tuvimos una conferencia, presentamos esto, algo bastante similar, y estamos por presentar en el Ministerio del Ambiente, se les presentó. Eh, Ahorita como hay un poco, no creo que está aún activo, muy activo el ministerio, entonces bueno, oyeron la charla, hubieron muchas preguntas, se dio la propuesta, ¿no? Y se espera que cada vez vaya mejorando esto hasta que obviamente no haya una legislación,
va a ser difícil porque lo que más probable es que tú vas a usar para la agricultura, estás usando, yo por ejemplo les puedo decir, un señor en la zona de Atuntaqui, que le hicimos una planta de tratamiento de agua residual, sí gastaba bastante energía, tenía un compresor bastante grande, me parece que son 10 HPs, sí, en una planta pequeñita para poder bajar a los límites de descarga que tenía Río. Y le hicimos la propuesta, tenía un terreno que parecía un desierto al lado, gigante, gigante. Y le dijimos, ¿por qué no recicla las aguas residuales? Y ahora creo que ahora es una plantación bien interesante, es bien, bien linda la plantación que tiene él con las aguas residuales de la faenadora de pozos. Pero sí, tienes razón, y ahí tuvimos que dar acercamientos con las autoridades ambientales para que no tenga problemas, porque por usar los nutrientes resulta que te pueden estar multando o te pueden estar suspendiendo la actividad. Entonces, es algo que hay que cambiar en la legislación, que como vimos, la legislación es agarrada a la legislación estadounidense. Como somos nosotros más amigables con el medio ambiente, le reducimos, ¿no? O sea, si en Estados Unidos es 1000, nosotros le bajamos a 500 porque somos más exigentes. Pero ellos con 1000 casi que no pueden cumplir por lo difícil y lo caro que es, imagínense nosotros. Entonces, ha habido un poco esa lógica, ¿no? En varios de los parámetros ya casi, es muy difícil reducir. Entonces, obviamente hay que, ya con este tipo de investigaciones, esperemos que con las investigaciones que hagamos en la universidad, seguir promoviendo el cambio de la legislación o permitir la legislación que permita para la agricultura, si es que se justifica que se va a utilizar, se va a reaprovechar o reciclar el agua. Muy bien, gracias Reni. Aquí en el chat tenemos una pregunta. Dice, buenas noches con todos. Tania, me parece interesante su charla, ingeniero Renato. Primero le felicito. ¿La eficiencia de los cultivos también aumentaría al realizar este tipo de tratamiento? Sí, como vimos en esta tabla de aquí, se tiene mayor cantidad. Sí, mayor cantidad, o sea, tienes más producción con menos insumo. Sí, es con el agua, en el agua ya te viene el fertilizante. Entonces, sí, mejoras mucho. Aquí tenemos esta tabla que es una tabla chilena, sí, de cómo mejoró el proceso de agricultura con el uso del agua fertilizada. Entonces, sí, en realidad sí ayuda bastante en la eficiencia. Hay que estudiarle un poco más, ¿no? Pero ¿Y sí, esa la tabla respuesta. de dónde es, Reni? Esos datos. Acá acá debe estar, sí tengo la referencia, está en el libro también, que en el capítulo que vamos a hacer, yo les mando la referencia, si no le tengo acá, les mando la referencia de la tabla en donde le pueden encontrar. ¿Es de Les algún voy a escribir lugar al chat. parecido a Ecuador o no? Sí, es en Chile, era, Es en en una Chile. zona rural. Ajá. Ok, Sí, ok, ya les ok. busco la bibliografía y les mando este moscoso para que se me saltó acá. Chévere. A ver, hay otras preguntas en el chat. Dice Héctor Mosquera, buenas noches, felicitaciones. Tengo una pregunta. Al realizar una recirculación de aguas fertilizadas en los campos, el ingeniero Renato comentó que se tendría que hacer un tratamiento antes para retirar metales pesados y darle a esas aguas las condiciones necesarias para el campo. ¿Hay una idea para reutilizar esos metales pesados o solo se los va a desechar? Muchas gracias por la pregunta. Claro, en las ciudades no tienes la descarga de metales pesados en grandes cantidades. Alguien, si es que se le ocurre, por ejemplo, botar en el inodoro una pila, ahí sí vas a tener problemas de metales pesados. Pero en la agricultura, por ejemplo, el proceso de los metales pesados en sistemas biológicos no los vas a tener. Por ejemplo, en los lácteos no vas a tener metales pesados porque son tóxicos. Entonces, lo que tienes los metales pesados sobre todo son las en la siderúrgica, las metalúrgicas y en la industria minera, que no le tienes cerca a las ciudades, y si los tienes, debería hacerse un sistema de tratamiento para esta remoción. Si, por ejemplo, una electroquímica, una electrofloculación puede hacer que se separen los metales pesados, si es que tienen una baja movilidad, le puedes hacer una separación, sí, le puedes hacer con una electroquímica es un poquito más sencillo, ¿no? Y puedes reutilizar el metal pesado siempre y cuando, obviamente, para la industria sea más rentable el reciclaje que la extracción, ¿no? Entonces, de hecho, sí puedes hacer la remoción de los metales pesados si es que como te digo, por ejemplo, estaban analizando metales pesados, veía que analizaban en una camaronera. No vas a tener, sí, porque es agua del mar y
los tóxicos les matarían a los camarones, o sea, sería ilógico que haya metales pesados en una camarera. Pero este tipo de industrias mineras, metalúrgicas, sí suelen tener, ¿no? La industria del cromo 6 y el cromo 3, famoso también en los sistemas de curtiembre, hay que también tenerles un cuidado y no podrías introducirlos nuevamente en la agricultura, sino tienes que hacer una remoción. Lo bueno del cromo 3 es que puedes hacerle una reducción, perdón, el cromo 6, que es cancerígeno, si le puedes hacer una reducción a cromo 3 y luego hacer una separación por floculación, coagulación. O sea, todo eso podrías hacerlo previo a la descarga del agua o de esta agua en este caso sí debería cumplir los límites y no reciclar. Sí. Muy bien. A ver, tenemos preguntas adicionales. Catherine Pesantes, buenas noches. ¿Qué tipo de nutrientes contienen esa agua fertilizada? ¿Cómo se haría en el caso de la presencia de metales pesados? Bueno, creo que ya lo comentaste, ¿no? Tal vez algo de los nutrientes quieres comentar. Sí, bueno, por lo general el agua residual tiene una relación de nutrientes en DBO, sí, que es la fuente de carbono, nitrógeno y fósforo de 100 en DBO, 5 en relación a nitrógeno y 1 en relación a fósforo. El agua residual de las ciudades suele tener esa relación, que es bastante buena. Si tienes de industrias como los lácteos, tienes más o menos una relación de 100, 25, 5. O sea, sería un fertilizante excelente los lodos de las aguas residuales industriales. Sí, de los lácteos, por ejemplo, porque tienes una... Imagínate, la leche es lo que el toro, con lo que el becerrito, el ternerito se hace toro. O sea, o bueno, se hace becerro. Entonces tienes una gran cantidad de energía, una gran cantidad de nutrientes. Sí, y obviamente esa agua industrial de las industrias alimenticias es abono. O sea, no es un compost, no es abono puro, ¿no? Si es que le haces una separación. Con lo de los metales pesados, lo que habíamos comentado, depende de la industria, ¿no? Para sacar. Lo bueno también las industrias metalúrgicas, algo que no dijimos, mercurio o cianuro, tienen tasas de degradación de orden cero, o sea, prácticamente se van reduciendo de una forma lineal. Entonces, con sistemas de contenerización grandes ya también se van evaporando, ¿no? Prácticamente. El primer grupo político que respalda públicamente el proyecto, agradecerle públicamente al Partido Social Cristiano, quien ha coincidido en esta gran prioridad que tenemos hoy, todos quienes hacemos el... Listo, Renato, ¿me escuchas? Sí. ¿Alguna Listo. otra pregunta? Sí. Amanda, buenas noches. Para las aguas residuales que sale de los camales, ¿se podría usar los mismos sistemas o serían diferentes? Sí, los sistemas de los camales tienen una carga orgánica bastante alta y tasas de biodegradabilidad bastante altas. O sea, si le mides la tasa de biodegradabilidad de un agua de un camal, es más o menos de 0.7, 0.8. Es básicamente material ruminal y sangre, bastante hierro. Entonces, por lo general la degradación se logra en tiempos de retención de 2, 3 días con sistemas aireados y con sistemas no aireados de unos 6 días. O sea, tienes fertilizante, imagínate, material ruminal. Es prácticamente la majada de la vaca. Entonces, se puede hacer lo mismo e incluso es mejor, mucho más rápido. Lo otro es el problema del olor. En estos sistemas es grave, ¿no? Por lo que probablemente sí toque hacer un sistema de aireación para disminuirlo. Perfecto. Perdón, no me había fijado. Me parece que alguien había alzado la mano y quiere intervenir. Pame Herrera, te voy a activar el Sí, micrófono y la buenas cámara, por favor. noches. Inge, ¿cómo está? Primero felicitándole por siempre, usted es un crack en estos temas. Y tengo varias dudas en realidad. Primero, que si estos sistemas que se está dando en el nuevo enfoque se puede utilizar para cuando se tiene una relación de DBO sobre DQO, en donde, por ejemplo, como usted dijo al principio, la DQO llega sobre los 100.000 miligramos por litro, entonces se puede utilizar en eso. En este tiempo tuve la oportunidad de estar en una empresa que realiza geotextil, geomembrana y plásticos para invernaderos, para piscinas de camaroneras. Entonces,
nos dieron la misión de que se trate el agua. El problema que teníamos con el agua es que cada día teníamos un nuevo color, colores fuertes, negros, verdes, rojos, y era debido al color de los plásticos. Y la misión era reingresar al ciclo el agua para trabajar con esa misma agua. Caso que la verdad es que trabajábamos 3 personas en la planta de agua residual y lográbamos días y no lográbamos días mantener el agua como quería el jefe, prácticamente cristalina. Entonces, Inge, le quiero pedir, por favor, me diga cómo se puede hacer, aunque ahora ya no estoy en esa empresa, siempre me quedó la duda de cómo puedo yo neutralizar el color del agua, porque como el jefe era un ingeniero electrónico, pensaba que cuando era transparente el agua estaba totalmente procesada. Entonces, esa es mi duda y le felicito nuevamente, Inge. Gracias, Pam. En el agua, en sí, cuando haces la producción de plásticos, por lo general lo que tienes es el uso del formaldehído. Entonces ahí sí sueles tener DQOs de unos 100.000, aunque el agua esté transparente, y DQO de 100.000 y DBO de 0. En esos casos no te queda otra más que hacer una oxidación avanzada. No hay una más. O sea, no podrías usar para el sistema de fertilización que estamos proponiendo sin hacer un sistema de oxidación avanzada que rompa las moléculas porque tienen bastante toxicidad. Ese es el problema. Entonces, de ley te toca. O sea, esa industria es muy, muy invasiva, muy, muy tóxica, ¿no? O sea, es muy recalcitrante en sí. Igual que la de los pesticidas. O sea, botar pesticida para fertilizar sería absurdo. Entonces, ahí sí, de ley toca hacer un sistema de oxidación avanzada. Los sistemas que mejor funcionan no son sonificación a pH básico, en ese caso, o sistemas Fenton. Sí. Entonces, hay que analizar eso. ¿Por qué a veces se te aclaraba y a veces no? El proceso, me imagino que tú estabas haciendo es de floculación-coagulación. Sí, me imagino que con PAG o con sulfato de aluminio o con cloruro de hierro 3, con esos tres que Sí, son los que se suelen usar. sulfato de aluminio. Exactamente. Ahora, el problema es que hay una diferencia que a veces tú le ves al agua turbia, pero en realidad no tiene turbidez, tiene color. Entonces, el color son sólidos disueltos y la turbidez son sólidos suspendidos. Cuando le pones el sulfato de aluminio, le estás quitando los sólidos suspendidos. Pero hay sistemas de coloración que no aumentan la turbidez y no aumentan los sólidos disueltos, porque son sales, ¿sí? Y son enlaces iónicos. Entonces, tienes que hacerle, antes de poner el floculante, tienes que hacer una diferenciación entre si es turbidez o es color. Si es turbidez, le mides en el turbidímetro, sí, y te va a dar valores de 1 a 1000, bastante elevados, te va a dar unos 600 más o menos, y eso es turbidez. Pero si es que tú le ves el agua totalmente coloreada, le pones en el turbidímetro y en el turbidímetro te puede salir 0, pero le ves agua coloreada, entonces no es turbidez, es color. Son sólidos en forma de sales, sólidos disueltos en forma de sales. Y por más que hagas floculación, lo que vas a hacer es tener más problema. Porque cuando le pones el sulfato de aluminio, le estás aumentando la conductividad y la cantidad de sólidos totales disueltos. Entonces, en vez de mejorarle, le estás aumentándole más el problema. Y para eso hay 3 formas de hacer. La una súper cara, carísima. Hay las caras y las súper caras. Las súper caras como la evaporación. Las caras como el de diafragma o sistemas de ósmosis inversa. Y ahí te sale el agua clarita como quiere tu jefe. Sí, pero con el problema de que es bastante costoso un sistema de ultrafiltración como un sistema de ósmosis inversa. Ahora, el parámetro de turbidez no es normado. Entonces, puedes tener un agua negra, ¿sí? Según esas son las cosas de la legislación extrañas, ¿viste? Puedes tener un agua negra que tiene sólidos disueltos en gran cantidad, pero si no tiene carga orgánica y no tiene turbidez y no tiene el resto de cosas que vimos, o puede ser turbia, ¿no? Tiene que tener mucha turbidez, pero no es normado. Entonces puedes botar un agua muy turbia siempre y cuando esa agua te pase los otros límites, los otros parámetros. Sí, entonces tienes que cambiar de tecnología, tienes que hacer una identificación de qué mismo tienes y 2 tecnologías distintas para cada caso. En resumen, Pamela. Y si es que tienes esa DBO, esa DQO gigante y DBO 0, oxidación avanzada, no te queda otra. Muchísimas gracias por la pregunta. ¿Alguien más alzó la mano? Marco Moreira. Marquito, puedes activarle tu micrófono. Adelante con la pregunta, por favor. Hola Renato, buenas noches. Saluda Marco Moreira. Yo tengo 2 consultas. La una es respecto al sistema de tratamiento de lodos activados, que tú muy bien lo mostraste, ¿no? Al inicio de tu presentación.
En la ciudad de Quito se está utilizando estos sistemas de lodos activados, ¿sí? Con aireación, que a la final permiten hacer crecer bacterias, ¿cierto? En los lodos para crear un sustrato que permita esa energía, esa materia orgánica es alimento para las bacterias y luego viene un proceso de circulación para mantener esas bacterias. Pero qué tan sostenible es eso en una ciudad como la nuestra, donde los sistemas de alcantarillado, industriales, aguas, lluvias y todo está ahí mismo, ¿no? Entonces, tú tienes que en tu casa botas cloro, botas desinfectantes, la industria bota todo tipo de cosas. Entonces, por qué se sigue insistiendo con este tipo de tratamientos? Porque es difícil que las bacterias se mantengan en una planta de ese tipo cuando tú tienes este tipo de químicos que llegan hacia las plantas, ¿no? Entonces, es una alternativa interesante lo que tú planteas. Pero como es el caso de Quito, llegan otras cosas, ¿no? La otra pregunta respecto allá a lo que tú estás planteando, eh, tú hablabas de lagunas en ciudades grandes. La ventaja de Estados Unidos es que ellos tienen espacio, lo que quiera, digamos así. Entonces puedes poner estas lagunas, pero en ciudades como todo el callejón interandino, la sierra, ¿no? Nuestras áreas agrícolas están por sobre las ciudades, ¿sí? Entonces, para el planteamiento que tú haces de reingresar, digamos, al sistema de circulación de agua, de regadío, los nutrientes, deberías hacer sistemas de bombeo, porque por condiciones físicas y topográficas vas a tener que incluir energía en tus sistemas para poder regresar hacia las zonas más altas, ¿no es cierto? Entonces, eso podría encarecer mucho la propuesta que tú estás mencionando, ¿sí? O sea, en ciudades como las zonas de la costa, Guayas, los ríos, tienes zonas pobladas muy cerca de zonas donde podrías hacer este tipo de aplicaciones de tratamiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ciudad de Guayaquil hacia la zona de Santa Elena, digamos que es una zona plana y allá están todas las zonas de cultivo, o hacia la zona de los ríos, están todas las zonas de cultivo de maíz, de lo que quieras, ¿no? Entonces, podría servir este tipo de planteamiento, pero en ciudades como las nuestras, de Callejón Interandino, le veo más complejo el tema, porque las ciudades que aportan, digamos, más agua, o sea, digamos que tú tienes una ciudad de 100,000 habitantes, ¿no es cierto? Tú más o menos das 1 litro por segundo para 400 habitantes, ¿no? Dotas de agua potable. Entonces, digamos que tú tienes pérdidas de agua en esos sistemas y retorna el agua al sistema de alcantarillado y tienes otro tipo de pérdidas. Digamos que retorna la mitad de esa. Entonces, tú podías tener alrededor de 250 litros con una ciudad eh, de perdón, tenía unos 125 litros. Entonces, más o menos igual, para riego necesitas de 1 a 1.5, para sistemas digamos, no tecnificados, lo que se usa principalmente acá en el Ecuador, o sea, más o menos 1 a 1.5 litros por hectárea que necesitas para regar. Entonces, podrías regar únicamente con una ciudad de 100,000 personas, 100 hectáreas, ¿sí? Entonces, pero tendrías que hacer este tema de bombear esos 100 litros porque las áreas de cultivo, por ejemplo, en la sierra, con una ciudad de 100,000 habitantes, están lejanos, ¿no es cierto? Y otra que están a mayor en la zona de páramos. Así que eso es lo que te quería comentar y ver tu opinión respecto a estos dos temas. Gracias, Renato. Una buena noche. Gracias, Marco. Sí, el sistema de lodos activados es como lo convencional, la primera pregunta que nos hiciste, ¿no? Entonces, eso es como lo convencional. Obviamente, como tú dices, se demora un montón también en el arranque, se demora de 6 meses a 1 año y medio más o menos en arrancar y tener la cantidad de lodo que necesitas y estable y que llegue a los valores de normativa. Las plantas tampoco es que son la panacea, las de lodos activados. Suelen tener descargas, cuando se hace la purga de los lodos, suele haber descargas bien grandes de lodo y obviamente aumenta la contaminación.
Y claro, tienes problemas con hidrocarburos, tienes que hacer sistemas de lodos de trampas de grasas o sistemas de flotación previos para que no entren los hidrocarburos, porque eso es algo que revienta los microorganismos. Sí, el cloro lo bueno es que se evapora y algunos desinfectantes también tienen niveles de evaporación bastante altos, entonces casi ya nos llegan a los sistemas de tratamiento. Sí, si es que tienes industrias del fenol y el clorofenol aumenta la cantidad de olor, es un olor bastante putrefacto. Pero sí, hay varios problemas que tienen las plantas de tratamiento de aguas residuales, pero que logran una amortización. Más o menos el diseño, una amortización de una planta de agua de estas grandes suele ser hasta unos 200.000 de DQO en una descarga de 100 metros cúbicos. Más o menos es lo que avanza. Pero sí, ha habido casos en los que hay acá en el Ecuador que se muere completamente las bacterias de los lodos activados porque alguien descargó algo que no se sabe de dónde vino y se llegó un tóxico bárbaro y se llegó a parar la planta, ¿no? Y a oler mal con la planta parada. Sí tienes razón. Sin embargo, siguen siendo los sistemas, aunque es una tecnología de 1914, que más se lo utiliza. Sí, los sistemas de los activados, sobre todo por ese grado de adaptación que tienen los microorganismos a los efluentes. Tienes razón. Acá con alcantarizados combinados llueve y se te diluye, no tiene sustrato. Hace mucho sol, todo tienes aguas residuales. Sí, tienes razón. O sea, mantener la norma es súper complicado. Sí, por uno o por el otro de los casos. Pero hasta ahorita es lo que mejor ha funcionado, ¿no? En sus variantes, que los activados tendrán 10 variantes, ¿no? Y la segunda pregunta es, sí, tienes razón, las ciudades están más altas y hay cultivos que están, por ejemplo, en el Callejón Interandino que nos decías, las ciudades, por ejemplo, la nuestra está en 2.800, hay campo que está más arriba, pero también hay campo que está más abajo, ¿sí? Entonces no usaríamos para el campo que está más arriba, pero sí usaríamos para el campo que está más abajo, sí, que está en cotas más bajas. Por ejemplo, en la ciudad de Latacunga, Tungurahua, en Latacunga, en la ciudad de Ambato, toda esa agua luego llega al Patate, que está más abajo. Entonces se puede usar y se usa en la agricultura, ¿no? Se usa el agua residual en la agricultura. Entonces, no me preocuparía mucho el sistema de bombeo porque así como tenemos cultivos más arriba, hay cultivos más abajo, se utilizarían para los cultivos que están más bajos, ¿no? Que hay y que hay bastante. Y sí, eso creo que era lo uno y lo otro que nos decías acerca de los caudales, ¿no? Entonces, sí, las ciudades, acá tenemos ciudades grandes que podrían aportar nutrientes en una cantidad mayor y las ciudades pequeñas en una cantidad menor. Pero si te fijas, el sistema que se está proponiendo, como ya no tienes necesidad, o sea, si se lograra tener un ciclo completo de estos sistemas, no tienes necesidad de agarrar el agua de más arriba, entonces el afluente debería venir transparente. Y el uso de la agricultura más arriba o cualquier otro uso que se pueda dar, sí, se da, pero las aguas residuales con la reutilización no tienes por qué agarrar el agua más arriba, y quitar el agua en los caudales ecológicos. Entonces, tendrías un afluente transparente, de buena calidad, un afluente transparente. Y los efluentes para la agricultura también. Entonces, se disminuiría mucho el transporte de agua, los costos del transporte de agua, ¿sí? Y ya si es que obviamente como que necesitas más fertilizante del que produce las ciudades, te tocaría incorporar, pero la incorporación actual es cero. Sí, el desecho de los fertilizantes, de los químicos ahora es el relleno sanitario directo. Entonces, en las etapas habrá que ir pensando, pero por el momento no se aprovecha nada. Sí, todo es comprado y todo es luego botado a un relleno sanitario, un esquema lineal económico. Perfecto, muchísimas gracias Marquito por la pregunta. Vamos a volver a las preguntas del chat, que hay bastantes. Y la siguiente pregunta es de Leo. Buena charla. ¿Quiénes son los responsables de mantener e implementar los sistemas de tratamiento? ¿Los municipios y empresas privadas? Para el caso del agua municipal es competencia de los municipios, tanto de las comunidades y de los centros poblados. Los municipios tienen la competencia según el COTAD y cuando no cumplen las normativas, las empresas privadas para desechar en alcantarilla de los municipios. Tienen que hacer las empresas privadas sus sistemas de tratamiento. Entonces, depende quién lo produce, ¿no? Listo. Siguiente pregunta de Jessie.
Buenas noches. ¿Se podría utilizar los mismos sistemas de tratamiento para el agua que sale de la industrialización del chocho? Sí, habría que hacer una caracterización y ver qué es lo que se descarga, ¿no? Yo creería que sí. Tal vez lo que sal es lo que se bota, ¿no? Tal vez sólidos disueltos totales sea uno de los parámetros que se tenga. Entonces habría que hacer una caracterización y ver cuál es la mejor tecnología y para qué se podría hacer una reutilización. Muy bien. Mabe González, buenas noches. ¿Este sistema de tratamiento se podría aplicar en plantas de beneficio de oro? Em, la verdad, no. O sea, si es que luego el efluente del oro, reutilizar los efluentes que tienen oro, esa sería la pregunta. Sí, esa sería la pregunta, básicamente. Bueno, sí, si es que habría que hacer una caracterización. En la industria del oro se usa a veces mercurio o se usa cianuro. Lo bueno de esos, o sea, no lo bueno, pero, o sea, la ventaja que se tiene en la descontaminación de esos dos contaminantes es que tienen tasas de degradación de orden cero, o sea, se evaporan, están poco tiempo en el agua y luego dejan de evaporarse, aunque si es que hay personas que están cerca, pueden tener problemas de salud bastante graves, pero luego tienes un efluente que no tiene estos dos químicos, ¿no? Em, habría que hacer un sistema de un proceso de caracterización para justamente ver la DBO y la DQO, si es que tiene DBO y DQO, y ver si es que tiene tóxicos, que es la forma más fácil. Y hacer una caracterización completa de los 300, creo que son contaminantes que te exigen algunas partes de la ley, para saber qué es lo que tendría. No he hecho yo, no, nunca he hecho una planta de agua de este mineral del oro, no, nunca he hecho y eh, sé qué es lo que tiene por literatura, pero, pero si es que uno caracteriza, podría conocer si es que se puede usar, ¿no? Que también son influentes bastante grandes. Listo. Volvamos a las personas que han levantado la mano. ¿Ya? ¿Quieres participar? Puedes activar tu micrófono. Ya, buenas noches con todos los presentes. Buenas noches, ingeniero. Primero para felicitarle de esta investigación que se está realizando. Está muy interesante este nuevo enfoque que se puede dar a las aguas residuales. Eh, un, yo quisiera que por favor nos cuente un poco más del plan piloto que se va a llevar a cabo en Cayambe, como nos comentaba. No sé si es que ahí ya se está haciendo algún planteamiento del costo económico que se puede dar, como decía el señor Marco Moreira, acerca del bombeo del agua, o si es que se está tomando esos tipos de factores en esta nueva implementación. Sí, ¿qué tal? Sí, ahorita estamos construyendo en la universidad, recién nos hicieron la concesión el año anterior de los terrenos por un comodato, parece que 15 años, entonces están construyendo los laboratorios y los galpones y todo para la investigación. Imagino que vamos a empezar en un año, tenemos que hablar entre la carrera de Ingeniería Ambiental, la maestría de Recursos Hídricos y la de Agropecuaria. Entonces aún tenemos un poquito de tiempo para planificar bien cuáles serían los sistemas que vamos a proponer, pero me imagino que van a ser cultivos de la zona, ¿no? De la zona de Cayambe, porque está en Nayora, cerquita de Cayambe, y lo más probable es que se haga pasto para los lácteos, que es una cuestión interesante allá. Más o menos va por ahí el proceso de investigación. Yo creo que vamos a tener resultados en unos 3 años. Sí, ya hemos de tener resultados aquí. Como esto se demora un poco, ¿no? Se suele demorar. Pero sí, o sea, estamos encaminados ya hacia eso y algún rato ya lo hemos de tener estos resultados, ¿no? Las investigaciones, estas, por lo general lo que estoy escribiendo ahorita fue de hace 3 años, igual investigaciones que se empezaron hace 3 años, ¿no? Y en las investigaciones que hago, que ha sido la oxidación avanzada, por lo general me doy cada vez más cuenta de que el agua se puede utilizar en otra forma antes de que gastar tanto químico y tanta energía, que es el objetivo de la charla. Listo. Muchas gracias por la pregunta. Creo que alguien más había levantado la mano. Eh, ¿No? Bueno, sigamos con las preguntas del chat entonces. Mm,
Ya solo una creo que nos falta. Sí, unas dos preguntas más y creo que con eso podríamos cerrar por esta noche, Renato. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu atención. Karina López, buenas noches, excelente charla. Mi duda es la siguiente, ¿el costo del agua para las agrícolas aparentemente podría ser menor o mayor al costo actual con este nuevo sistema? Sí, por lo general, cuando no hay agua, por ejemplo, las florícolas usan el sistema de bombeo y bastante profundo, ¿no? Para el bombeo, más o menos unos $100,000 cuesta hacer un pozo de bombeo de unos 120 metros de profundidad. Entonces, eso si le haces en costo va a ser bastante costoso. Y ahora, obviamente, desde el uso por gravedad del agua, de esta agua, de este tipo de agua fertilizada, va a ser menor. Esa va a ser la primera. Y la otra es que te reduces los gastos en fertilizantes. Entonces, ya no tienes que comprar aparte el fertilizante ni transportarlo y ver a alguien que sepa cómo tiene que hacer la cuantificación y todo lo que involucra, sino que ahí tienes en la misma agua, te viene el fertilizante. Entonces, te disminuye también el costo por ese lado. Muy bien, perfecto. Y bueno, la última, bueno, no ha sido pregunta, ha sido más bien felicitación. Muchas gracias por la información, muy interesante la charla. En verdad, muy interesante la charla, Reni, excelente. Ojalá se pueda ir avanzando en este tema, tanto en la investigación como en la propuesta de reforma a la legislación. Y éxitos, éxitos, porque esto le conviene muchísimo al país y agradecerles a todos también por habernos acompañado el día de hoy. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Dani. Gracias a todos por sus preguntas, sus comentarios, por asistir a la charla. Hasta luego. Gracias.